Buenos días a todas. Espero que hayáis dormido bien y mucho. O quizás estabas con la cantarela de United Kingdom 12 points. Ucrania 12 points. Muy bien. Bueno, sea lo que fuere, espero que lo hayas disfrutado y que hayas disfrutado esta semana, este fin de semana. Son oportunidades maravillosas para crecer y oportunidad para bendecir a muchos. Nuestra propia vida. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por poder compartir tu palabra. Gracias, Padre, porque cada día es un regalo para poder bendecir y ayudar a otros. Y también para ser bendecidos, ser abrazados por ti y abrazar a otros. A ti, en tu nombre. Amén y amén. Muy bien, pues estamos en una serie que... Aquí nuestro amigo Jordi. Jordi siempre me recuerda, enciende el mando y yo, no me lo digas más, y se me olvida. Estamos en una serie, Relaciones Sanas, y de relaciones sanas, pues el otro día pues pudimos compartir algo así como el diseño perfecto. Cierto es que a raíz del pecado las relaciones empezaron a corromper y Dios tiene un plan perfecto culminado en la cruz del Calvario por su sangre para que las relaciones no sean solo tan buenas como en el paraíso, sino tan mejores como en el cielo. Y hablábamos de una alfombra. ¿Te acuerdas de la alfombra? Sí, venga, explícale a la persona que tienes al lado de qué iba eso de la alfombra. Ahora ya, examen sorpresa, ¿eh? Por ahí dicen, faltaba uno. Exacto. Y entonces hablábamos de que las alfombras persas o alguna categoría de ellas, pues son muy bonitas por delante, pero por debajo hay muchos nudos. Y nos habla de que realmente las relaciones personales igual son muy bonitas, pero debajo, en las familiares, en los de amigos, debajo igual hay muchos nudos de cosas que se han tenido que arreglar, se han tenido que conversar, se han tenido que perdonar y crea muchos nudos. Y es muy bonito porque dejan uno sin hacer porque dicen que si no sería perfecta. Y me encanta también cómo se le da espacio, ¿no?, a que Jesús lo haga perfecto y que haga ese último nudo. Y en ese sentido hoy quería seguir con relaciones sanas. ¿Os gusta esta serie? ¿Sí? ¿Veis que es interesante, es apropiada? Muy bien. Pues la Biblia la verdad es que nos habla de todo y todo el consejo de Dios, como dice Pablo, y también hablamos de relaciones. Y concretamente vamos a hablar de resolución de conflictos, ¿vale? Entonces yo le decía a Alicia esta mañana, digo, bueno, esto no es para una predicación, es para una serie que dure un año, porque aquí no acabaríamos nunca, ¿no? Y sí que es cierto que digamos, las relaciones pues a veces nos llevan a ciertos conflictos. Contra más cerca estás, pues puede haber un poquito más de fricción o de diferencia, etc. Y os quería hablar de una dinámica que propuso Mary Parker en su momento, que iba a los colegios y ponía y confrontaba a dos niños delante de una mesa. Y en esa mesa, justo en medio, ponía lo siguiente: una naranja. ¿Vale? Entonces ponía allí en medio la naranja y cada uno de ellos tenía que leer, cada uno de los niños tenía que leer un documento que dijera algo así como: el mundo se está acabando, no tienes nada que comer, tienes delante una naranja, tienes que sobrevivir, tienes que hacer todo lo posible, aunque sea casi tu vida, por conseguir esa naranja. Y a la otra persona
pues venía un texto muy similar. Tienes una naranja delante, tienes que conseguirla como sea. Hay un elixir necesario en la cáscara que tú necesitas para sobrevivir y que este mundo pueda sobrevivir, porque pertenecerá a ayudar a un antídoto para una enfermedad que va destruyendo la población. Entonces se ponían los dos niños ahí después de leer cuál era su rol y comenzaban a conversar y tenían que dialogar hasta ver quién conseguía esta naranja. Y tenían tan solo 30 segundos, por tanto, todo el impulso visceral, emocional, pues aparecía ahí. Y bueno, ya podéis imaginar la resolución en muchos casos. En muchos casos, pues convenían, ya me la quedo yo y ve tú a comprar una. o bien, el más dominante, pues se acababa quedando la naranja y el otro decía, va, quédatela, es igual. O bien, uno de los dos dice, bueno, es que a mí en el fondo no me gusta la naranja y paso, y la cedía. O bien, no se la quedaba ninguno de los dos diciendo, si vas a perecer tú, yo también, no pasa nada. Y luego, generalmente, la respuesta que más se daba, ¿cuál crees que era? Partirla por la mitad. Y muchos de ellos, pues, tenían ese partir por la mitad, media naranja para cada uno, y todos ¿contentos? No, medio contentos. Y entonces el estudio de Mary Parker, un estudio que se llamaba Como buenos hermanos, pues se centraba en ver cómo gestionaban situaciones como esta. ¿Qué sucedía? Que había una solución mejor. Y todos, hacemos la prueba, naranjas, por favor. No. Y había algo mejor. Si os fijáis, cuando he enunciado la situación, dije que uno necesitaba comer y ese suco, esa naranja, la necesitaba comer como fuera porque se estaba muriendo de hambre. Y el otro, en cambio, dije que necesitaba ¿qué? La piel para extraer un elixir que proporcionaría pues, un componente para una posible vacuna. Es decir, que ambos podrían haber hablado y acordado que la naranja la podían aprovechar ambos, repartiendo simplemente la cáscara para uno y la naranja entera para el otro. Y en ese sentido, nosotros tenemos, cuando hablamos de conflictos, pues hablamos de intereses. Y intereses que van a provocar pues, una diferencia o un posicionamiento respecto a algo. Y me encanta la Biblia. Me encanta la Biblia. Porque Dios nos muestra un gran abanico de conflictos para que, como mínimo, que sepamos y sintamos el consuelo de que en nuestra vida tendremos conflictos. Así que, señor cristiano, señora cristiana, persona que quizás acabas de conocer al Señor, persona que idealizas el cristianismo, bienvenido al mundo de los conflictos. El cristiano está rodeado de conflictos. Y si yo te digo que una persona no cristiana tiene conflictos, yo hasta te podría decir que una persona no cristiana tiene conflictos, una persona cristiana tiene más conflictos. Porque hemos venido a traer división, a hablar de un evangelio que a veces echa para atrás o confunde o exhorta. Y es complicado, es complicado. Fíjate el abanico tan maravilloso. Conflictos. Adán y Eva. Abel y Caín. Los siervos de Abraham con los siervos de Lot. Agar y Sara. Isaac y Ismael. Jacob y Esaú. Jacob y Labán. Raquel y Lea. Dina y Judá. José de Egipto y sus hermanos. Absalón y sus hermanos. Saúl y David. David y Absalón. Pablo y Bernabé, Ananías y Zafiras y los apóstoles, Pablo y Alejandro, Pablo y Demas, Pablo y Juan Marcos. Pablo trabajaba mucho con la gente. Filemón con Onésimo. Madre mía, pero esto es un caos. Si es que hay conflictos por todas partes. Esa Biblia que habla del amor y estás ahí cantando alabanzas. Sí, muy bien, pero hay conflictos. ¿Y qué voy a decir de nuestro amado ejemplo? Jesús con los fariseos, Jesús con los escribas, Jesús con Herodes, Jesús con Pilatos,
Jesús hasta con su madre y sus hermanos. Y es que dices, qué maravilla que la Biblia nos presente conflictos. Y eso nos trae el consuelo de decir, vale, son normales. Así que primera lección de hoy, porque hay mucho contenido aquí, el conflicto es parte de la vida cristiana. Bienvenidos al club, disfrútalo. Y te voy a llevar a un conflicto un poco heavy, ¿vale? Y ahora vamos a personas después de Jesús, pues que son realmente personas muy reconocidas en el mundo cristiano y en toda la tradición, y dices, ¿cómo podrían tener conflicto estas personas? Pues fíjate lo que dice Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Y vamos a hablar de el amable y amado Pablo con el amable y amado Pedro, con el amable y amado Santiago. Estamos hablando de columnas de la fe, de apóstoles que entienden el amor, que escriben sobre el amor, que transmiten el amor, y vamos a ver conflictos que se dan como este. Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Es decir, aquí hay algo muy extraño. Pedro, el amado y amable Pedro, resulta que comía con la gente. Imagínate que hay una comida y comemos todos juntos y está Pedro comiendo, y de pronto viene el pastor de Jerusalén, viene Santiago, y Pedro dice, uy, que está Santiago, que Santiago piensa que no nos deberíamos relacionar con los judíos. Imagínate aquí, ponlo, pues, con los catalanes, con los de etnia gitana, con los de tal país, es igual. Y dice, y de pronto Pedro deja de comer y se va a un salón aparte para comer con Santiago y con los judíos. Y dice, ¿pero qué está pasando? Dice, porque tenía miedo de los de la circuncisión, de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por ellos. Es decir, hasta personas de ese grupo dicen, oye, pues es verdad, y nos vamos allá. Y tú dices, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo puede haber ese conflicto tan duro entre Pablo y Pedro? Sí, aquí hay una confrontación directa. Pero voy a un punto todavía que lo hace más difícil. Resulta que hace un tiempo habían hablado de esto. Y vamos ahora a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Y resulta que esto ya estaba pasando en muchas iglesias. Es decir, que algunos maestros que decían que para conocer a Jesucristo, aunque fueras griego, español, italiano o de donde fuera, necesitabas ser, si eras varón, circuncidado, y necesitabas celebrar las fiestas judías, y necesitabas realizar los diferentes protocolos para hacer una comida. Muchos decían que para ser salvo era necesario todo eso, y si no, no serían salvos. Y Pablo decía, no. Jesús vino a morir por nosotros y solo su sangre nos limpia. Pues mira qué estaba sucediendo. Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea, básicamente de la iglesia de Jerusalén, el líder Santiago, medio hermano de Jesús, ¿vale? Una persona que conoce del amor y del evangelio de la fe. Dice, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y Santiago y su séquito decía esto. Como Pablo y Bernabé tuvieron discusiones y contiendas
¿no qué? No pequeñas, con ellos, se dispuso que fuesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Es decir, que celebraron una reunión para exponer cada uno cuál era su punto de vista respecto a esto. ¿Puedo ser salvo solo creyendo en Jesús? ¿O para ser salvo necesito, si soy varón, ser circuncidado y sea varón o hembra, pues tener que celebrar los protocolos y las festividades para las comidas y costumbres judías? Entonces, se reunieron. Y continúa el versículo 3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Es decir, Pablo ahora lo que van a hacer cuando se sientan, aquí es lo que se llama el primer concilio de la historia, líderes cristianos se reúnen para resolver un tema y comienzan a referir todas las cosas que Dios había hecho en las misiones con Pablo. Y dice Pablo, si muchos se convirtieron, si muchos aceptaron a Jesús, si hemos bautizado a muchos y no les hemos pedido, pero sí que es verdad que se infiltraban algunos judaizantes que estaban tendiendo a eso y realmente creemos que esto no lo añade Jesús en su discurso. Entonces se reunieron los apóstoles o ancianos y el versículo 7 dice, después de mucha discusión, pues comenzaron a explicar todo este tipo de cosas. Pablo, en una de sus frases, versículo 11, dice, antes creemos por la gracia del Señor Jesús que seremos salvos de igual modo que ellos. Por tanto, la salvación es por gracia y es solo por la fe y no es por las obras. Y así, pues, estuvieron hablando y escuchando y llegaron a ciertas conclusiones. Pedro también pudo decir de sí mismo que un día pues tuvo una visión de un lienzo con unos animales que eran impuros según la ley judía y Dios lo llevó a casa de Cornelio, que no era judío, y allí bajó el Espíritu Santo y se convirtieron y fueron bautizados. Y eran gentiles, eran no judíos. ¿Se entiende este tema? Es un poco gentiles y judíos y hay dos secciones de la población y Pablo y Pedro están diciendo, si es verdad, la salvación es para todos y no es necesario hacer ningún tipo de obra más. ¿Se entiende esto? Entonces hablaron y llegaron a una conclusión. Mira, vamos a concluir lo siguiente. Vamos a enviar con Pablo y Bernabé, que son de la iglesia de Antioquía, a Judas y a Silas para que den un informe allí. Porque, versículo 28, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, más que lo siguiente. Y llegaron al acuerdo siguiente, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, que no se comiera de cosas que están sacrificadas a dioses, que no se comiera sangre de animales ahogados y también que se abstuvieran de fornicación. De las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Y acaba diciendo, pasadlo bien. Qué bien eso, ¿no? Pasadlo bien. Y fíjate en algunas cosas. La primera era, la lección número 1, ¿cuál era? El cristiano tiene conflictos. Segunda lección que yo encuentro aquí, que encontramos aquí, es que los conflictos no siempre se solucionan solamente orando. Y esto parece que no sea muy espiritual lo que digo. Y podríamos ser hasta mucho más taxativos. Pero te voy a poner un ejemplo. Si tú estás en tu casa y estás encendiendo el fogón con un mechero de cocina y salta una chispa y empieza a quemar un trapo, y ese trapo está casi tocando la ventana con una cortina, ¿qué haces en ese momento?
te paras y te arrodillas y oras porque el fuego se ha marchado. Oras y pides al Señor porque caiga agua del cielo y entre por la ventana y apague el fuego. O tú corres como un descontrolado, coges agua de donde sea y empiezas a apagar el fuego. Está bien orar. Seguro que lo primero que hacemos en ese momento, y estoy convencido que a ti te pasa y a mí también, es decir, Jesús, la oración va express. Pero en ese momento también Dios dice, bueno, te he puesto ahí con agua al lado, con un cazo al lado. Te he puesto con la inteligencia suficiente, con el control de la situación para que tú también lo apagues. Y si te fijas, este conflicto no se solucionó simplemente Pablo y Bernabé orando por un sitio, Pedro por otro, Santiago por otro, los judaizantes por otro, sino que necesitaron, después de conducidos por la oración, evidentemente, y todo en oración, poder conversarlo y abrirlo abiertamente para decir, ¿qué hay aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son tus intereses y cuáles son los míos? ¿Qué pasa con esta naranja? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Por qué? ¿Por qué los judaizantes buscan que se sigan manteniendo las leyes judías? Que tiene toda la lógica del mundo. Toda la historia le han dicho que para agradar a Dios tienes que hacer eso. Ahora de pronto que venga alguien y te diga, ya no hace falta hacerlo, dímelo. Piensa que en esa época el Nuevo Testamento no estaba escrito. O como mínimo canonizado. Entonces dices, tienen razón todos en su punto de vista. Pero es bueno que se hable abiertamente, vemos ahí cómo ha sido bueno, y es curioso porque no fue a través quizás de una revelación o directa, o un ángel bajó y dijo, o se partió y se abrió las aguas. No pasó nada sobrenatural como mínimos que indique, pero fíjate en ese versículo tan maravilloso que dice que esto ha parecido bien al Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo se mueve en lo sobrenatural y también en lo natural. Y a veces, perdóname, no sé si tú, pero a lo menos yo, a veces, y hablo de mí, espiritualizo, cosa que no es bueno, espiritualizo demasiado las cosas. Y digo, uy, he tenido aquí un conflicto con mi amigo Lucas. Voy a orar y que Dios le diga, porque hubo un momento que hablamos y que Dios toque su corazón, que toque el mío, pero es muy complicado que eso baje y desaparezca. Porque a la que de aquí a 2 meses alguien le pronuncie mi nombre dirá, sí, a mí también me lo hizo. Sí, a mí también me dijo aquello. Sí, bueno, pues si él entra por esa puerta, como el local tiene 2, pues salgo por aquí. Porque yo lo amo y lo bendigo, hasta oro por él. Pero ya no es lo mismo. Hay una distancia, hay como un muro invisible que yo no he creado, pero está ahí. Y bueno, pues somos hermanos y nos amamos. Realmente, no sé si te gusta que te amen así, pero a mí me gusta que me amen un poco más. y que realmente haya no un muro, sino una llanura. Ahora los esposos y las esposas están, vale. Los padres y los hijos, vale. Compañeros de trabajo. Sí. O te voy a llevar a la experiencia. ¿Cuántas veces has tenido un conflicto serio con alguien y se ha resuelto solo orando y de pronto, ¡pop!, como si no hubiera pasado nada? Puede que sea muy amable la relación, pero hay algo por ahí debajo de la alfombra que mantiene un bulto, ¿no? Eso es como, yo me acuerdo cuando hice la mili, que hacían revistas de camaretas, ¿no? De lo que serían las habitaciones de los soldados. Ya ves, Pipiolo de 18 años, que mamá nos hizo la cama durante los primeros 18 años, de pronto tienes un sargento muy enfadado, porque estar ahí no era muy agradable, muy enfadado, que es su labor, porque claro, ganaba un sueldo y no teníamos guerra contra nadie y eso era muy bueno, pero su labor era descubrir las camas que tenías mal hechas, ¿no? O sea, que venía muy intencionalmente.
y de pronto se encontraba pues con camas lisas que yo digo, pero ¿dónde tiene la plancha mi amigo Mario? ¿Cómo lo ha hecho? Te pago para que hagas mi cama, tío. Y luego llegaba la mía, ese bulto ahí debajo, todo remetido ahí. Y luego, o sea, es que es muy inteligente, ¿sabes? Porque tú metes debajo todo y luego lo aplanas por arriba, ¿sabes? Y entonces dices, pero si lo he aplanado. Y no. Y tocaba de, hoy no sales, de paseo o tal, ¿no? Y te acababan, pues, de alguna manera penalizando por tu cama mal hecha. Pues algo así, las relaciones no se solucionan metiendo las cosas debajo de la sábana y luego intentando aplanarlo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Sino que es necesario abrirlo y decir, este es mi punto de vista. Perdona si me he expresado mal. Sí. ¿Cómo podríamos hacerlo para los dos comer de la naranja? Porque estoy convencido que Jesús tiene recursos para ti y para mí. Y ahora voy a ir un escalón más allá. Y más aún cuando estamos en el mismo equipo. ¿Qué jugador de fútbol se enfada con el resto del equipo y sigue jugando? Ya no fluye. ¿Qué empresa, pues en el mismo departamento, si hay tensión, realmente produce igual o más? No fluye. ¿Qué familia, dice la palabra, que está dividida, se mantiene? No fluye. Hay que sentarse y abrir, orar, pero luego abrir el corazón, compartir y decir qué Dios quiere en esta situación. ¿Cuál es un plan perfecto? Porque estoy convencido que Dios me ama a mí y quiere alcanzar sus objetivos en mí. Pero también Dios te quiere a ti y quiere alcanzar sus objetivos en ti. Estoy convencido que Jesús tiene el plan para que ambos alcancemos los objetivos. Porque estamos en el mismo equipo y porque Dios tiene un plan perfecto. Y voy a cerrar con algunas pinceladas, un poquito más, déjame 5 o 10 minutos, creo que es importante, pero te voy a lanzar algunas cosas. Mira la urgencia del tema, mira la urgencia de arreglarlo directamente, como dice la palabra, para que no provoque una raíz de amargura en el interior. Mira cómo Dios lo dice. De tal manera que dice, si tú vas a poner tu ofrenda y sabes que hay alguien que está mal contigo, no pongas tu ofrenda. Ve si te arreglas antes con la persona y luego vienes a poner tu ofrenda porque no es agradable a mí. Fíjate. Eso es si tú sabes que hay alguien que tiene algo contra ti. Pero luego dice, y si tú tienes algo con alguien, vas y si lo dices. Pero es que el Señor no dice, cierra tu habitación, ora al Padre que está en los cielos, que lo oye todo. Ese era otro texto. No era en este contexto. En el contexto de relaciones personales habla de resolución de conflictos directa y natural. Y ahí es cuando se ve el amor. No es el amor de yo oro por él y que le vaya bien. Porque fíjate en ese verbo griego que significa los unos a los otros, alelon. Consolaos los unos a los otros, animaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, confesaos los unos a los otros. Está hablando continuamente de que el amor se muestra por interacción. Dios nos lo deja muy claro. Eso es el amor que no evita el conflicto, sino que soluciona el conflicto directamente. Y voy a dejar 4 pinceladas a tener en cuenta cuando hay un conflicto. El primero es que normalmente cuando nos acercamos a un conflicto, como el de la naranja,
es que primero de todo, y puedes apuntarlo por ahí en el móvil, en tu cerebro, en tu microchip, en tu libreta, lo que tú quieras. O simplemente puedes volverlo a escuchar en cualquier momento o tienes buena memoria. Pero lo primero que te quiero decir para que reflexiones sobre este tema es intereses. Está claro, cada uno tiene sus intereses. Pero casi cuando tienes un conflicto no pienses en tus intereses, que lo tienes más que claro, sino en los intereses del otro. Como mínimo, eso te va a invitar a tener una conversación para explorar. Aquí los que estamos haciendo consejería cristiana los lunes, un lunes al mes, pues yo he visto una transformación en las personas que hacemos el curso de cómo ahora hasta hacen preguntas o desarrollan situaciones normales de liderazgo o lo que fuera muy diferente, porque de pronto hay una escucha muy activa de decir, oye, ¿qué le pasa a esta persona sin que yo influya, ¿no? Un segundo punto que te quería transmitir es que cuando tú tienes intereses va acompañado de ciertas, número 2, reglas. Tú tienes y yo tengo reglas. Para mí la impuntualidad me incomoda mucho. Quizás para ti no te incomoda nada. ¿Por qué? Bueno, yo tengo mis razones, ¿vale? Yo tengo mis razones, mi forma de pensar. Están tomando mi tiempo, no están dando valor a eso. Yo tengo mis formas de entender. Pero igual tú dices, no, es que vengo de un país que todo es así, marcan un horario, va todo más relajado y fluimos igual de bien. Oye, pues seguro que tenéis razón. Pero hay una regla ahí que es diferente y a mí me gustaría, yo ya más o menos sé las mías, pero me gusta escuchar las de las otras personas, porque igual son muy diferentes. Alguna vez en una comida así de amigos, con algunos de vosotros he comentado este caso que leí en un libro. Algún matrimonio se me confesó diciendo, somos nosotros. Pero bueno. Y decía, leí en un libro cómo un matrimonio normalmente tenían conflictos cuando tenían que conversar sobre algún tema. Uno tenía la regla, el chico tenía la regla de esta habitación, cariño, no se sale hasta que no resolvamos el conflicto. Porque si no, para mí es una falta de respeto. Y así lo he vivido con mis padres y así lo voy a hacer. Es su regla. ¿Tiene sentido? Sí. Quiere resolver el conflicto y vamos a resolverlo cuanto antes. La chica, en cambio, era diferente. Yo de mi familia he visto que si está el tono muy alto, mejor vete de la habitación, que se baje el tono y en otro momento más calmado hablamos. Yo también tengo que buscar a Dios o pensar o como mínimo saber que ahora no es el momento de hablar. ¿Tiene sentido lo que dice la chica? Sí, pero lo que hacía la chica saliendo de la habitación para el otro era una falta de respeto. Y para el otro que quería, y para ella que decía que no, que el varón decía que no, que te quedes, pues ella decía, es que es una falta de respeto que me esté obligando a quedarme. Y simplemente son las reglas que te acompañan. Y son las reglas de las otras personas. Y Dios nos llama a entender las reglas de las otras personas y también a ser un poco flexibles en las nuestras. Tercer punto. Expectativas. Casi todos los conflictos tienen una expectativa de es que le voy a hablar y seguro que no me va a hacer caso. Ya tiene la expectativa, es que estás esperando algo. O es que le voy a hablar y seguro que me dice que sí a todo. Tienes una expectativa, igual no es así. Es que yo espero esto y de aquí no bajo. No lo sé, es una expectativa. Pero ¿qué pasa? Que si uno tiene la expectativa muy marcada y luego las cosas se tuercen un poco o parece que no van por ahí, puede crear mucha frustración y entonces el conflicto está servido. Entonces, piensa en las expectativas, muy ligado a los intereses y a las reglas. Número 4, las apariencias. Lo que parece. De pronto, pues parece que ahora ya aquella persona ya no me saluda igual. Y tú ya empiezas a ligar cabos. Ah, porque aquel día no le saludé, pero estaba muy ocupado. Pero igual se lo ha tomado mal. Y ya te haces ahí la película, ¿no? O, se ha enterado de tal cosa y ahora pues me lo está tomando en cuenta, o no, o debe ser así. O ahora mira, está faltando en esta reunión y seguramente es porque esto y esto. Y esa apariencia nos lleva a pensar, debe ser así. Es como cuando
ves a alguien tomando cerveza en la terraza, ¿no? Y luego te dicen, sí, es un grupo de alemanes. Y ya ligas todo, ¿no? Los alemanes beben cerveza. ¿Y si es un alemán abstemio, qué? Pero ya estás tomando datos que estamos añadiendo a nuestra lista. Número 5. Prejuicios. Y entonces ya juzga si es que todos los alemanes beben cerveza. Es que desde que hizo esto ya fatal. Es que seguro que no sé cuánto, ya no está bien conmigo, lo que fuera. ¿Vale? Ya haces un juicio anterior. Pero piensa una cosa, que es normal que hagamos juicios, porque la mente está deseando continuamente dar respuesta a las cosas. Si algo no se entiende, es 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, y ya la gente, ¿por qué 2? ¿Ha multiplicado? ¿Ha sumado? ¿Qué ha hecho? Porque es algo que se sale de la norma. Prejuicios. Y luego, sexto y último, resentimientos. Ya toca el corazón. Blaise Pascal, un filósofo científico cristiano, siglo XVII, llegó a decir, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y en el fondo el conflicto es por agravios emocionales, porque me he sentido traicionado, porque no veo que me ame igual, porque esto ha ido en contra de mi honor. Y muchas veces es más por temas sentimentales que otra cosa. Entonces, sin más, te dejo con las lecciones. El conflicto es parte de la vida cristiana. Número 2, oremos y actuemos, no dejemos que el fuego se extienda. Número 3, fomenta un diálogo abierto, teniendo en cuenta esos 6 aspectos. Y número 4, que el resultado, por favor, agrade y honre al Espíritu Santo. Jesús fue un ejemplo de todo. Jesús vino a recibir conflicto continuamente, rechazo. Y él siendo Dios no merecía esto. Pero mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuidemos nuestras relaciones. Cuidad vuestras relaciones. Las que os rodeen en cualquier vecindad, trabajo. Recordad que orar es maravilloso y es imprescindible y lo hacemos todos. Pero muchas veces hay que hablar y resolver. Recuerdo una conferencia que fui con Esther Martínez, psicóloga que algunos conocéis. Ella dijo una frase de toda su exposición que me quedó grabada y hablo de quizá hace 10 años ya. Dijo, muchas relaciones se rompen por lo que se dicen. Y hay palabras que pueden doler y romper una relación. Pero la continuación yo no la esperaba. Dice, pero muchas relaciones se rompen por lo que no se dice. Y callarse y dejarlo ahí debajo de la manta, bueno, digamos que el sargento se va a dar cuenta y que las cosas no son igual. Realmente Dios nos llama a mucho más. Voy a pedir el grupo de alabanza si puede salir y me quedaría con esa estrofa de me abrazas con tu amor, ¿sí? ¿Va bien? ¿Puede ser? ¿Sí? Luego, si tenéis otra preparada, ¿sí? ¿Va bien? Gracias, Jesús, por la relación que tenemos contigo.
Gracias por la relación que incluso a veces de conflicto, porque hay quien piensa que se enfada contigo y todas esas cosas. Y gracias que tú siempre tienes una mano de amor y de respuesta con él y con ella. Enséñanos a ser como tú, y tú no eres un Dios silencioso, tú hablas y resuelves y hablas y conversas y nos enseñas. Y que podamos tener ese amor y superar esas barreras para realmente, como se predicaba la semana pasada, superar barreras también entre nuestras relaciones para alcanzarnos.